Seguimos con la lectura del Código Civil en su artículo 1000. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable sino por la muerte del donante o promisor es un testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento, exceptúanse las donaciones o promesas entre cónyuges, las cuales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos. Artículo 1001. Todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables, sin embargo de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiera ordenado que no valga su revocación, si no se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita. Artículo 1002. Las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no se mirarán como partes de éste, aunque el testador lo ordene, ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían. Artículo 1003. El testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. Artículo 1004. La facultad de testar es indelegable. Artículo 1005. No son hábiles para testar: primero, derogado; segundo, el impúber; tercero, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia; cuarto, el que actualmente no estuviere en su sano juicio por ebriedad u otra causa; quinto, todo el que no pudiera expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. Artículo 1006. El testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresada en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad. Artículo 1007. El testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. Artículo 1008. El testamento es solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto no ocupativo o público es aquel en que el testador hace sabedores de sus disposiciones a los testigos, y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. Artículo 1009. La apertura y publicación del testamento se harán ante el juez del último domicilio del testador, sin perjuicio de las excepciones a que este respecto establezcan las leyes. Artículo 1010. Siempre que el juez haya de proceder a la apertura y publicación de un testamento, se cerciorará previamente de la muerte del testador, exceptúanse los casos en que según la ley deba presumirse la muerte. 2. Del testamento solemne y primeramente del otorgado en Chile. Artículo 1011. El testamento solemne es siempre escrito. Artículo 1012. No podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile: primero, derogado; segundo, los menores de 18 años; tercero, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia; cuarto, todos los que actualmente se hallaren privados de la razón; quinto, los ciegos; sexto, los sordos; séptimo, los mudos; octavo, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267, número 7, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieran inhabilitados para ser testigos. Noveno, los amanuenses del escribano que autorizare el testamento. Décimo, los extranjeros no domiciliados en Chile. Onceavo, las personas que no entienden el idioma del testador, sin perjuicio de lo expuesto en el artículo 1024. 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento,
y uno a lo menos deberá saber leer y escribir, cuando solo concurran 3 testigos y 2 cuando concurrieren 5. Artículo 1013. Si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestara en el aspecto o comportación de un testigo y se ignorara generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. Artículo 1014. En Chile, el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente escribano y 3 testigos, o ante 5 testigos. Podrá ser las veces del escribano el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento. Todo lo dicho en este título acerca del escribano se entenderá respecto del juez de letras en su caso. Artículo 1015. Lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo escribano, si lo hubiere, y por unos mismos testigos. Artículo 1016. En el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenece, si está o no avecindado en Chile, y si lo está, la comuna en que tuviere su domicilio, su edad, la circunstancia de hallarse en su entero juicio, los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cualesquier otros hijos del testador, con distinción de vivos y muertos, y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declaren el testador y testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento, y el nombre, apellido y oficio del escribano si existiera alguno. Artículo 1017. El testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano por uno de los testigos designado por el testador a este efecto. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista, y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. Artículo 1018. Termina el acto por las firmas del testador y testigos y por la del escribano si lo hubiere. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa. Si se hallara alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él, y a ruego suyo expresándolo así. Artículo 1019. El ciego, el sordo o el sordo mudo que puedan darse a entender claramente, aunque no por escrito, solo podrán testar non-cupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta 2 veces, la primera por el escribano o funcionario, y la segunda por uno de los testigos elegido al efecto por el testador. Tratándose del sordo o sordo mudo, la primera y segunda lectura deberán efectuarse además ante un perito especialista en lengua de señas, quien deberá en forma simultánea dar a conocer al otorgante el contenido de la misma. Deberá hacerse mención especial de estas solemnidades en el testamento. Artículo 1020. Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano o ante juez de letras, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador, las suyas propias y la de los testigos ausentes. En caso necesario, siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Enseguida, pondrá el juez su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y lo mandará a entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos. Artículo 1021. El testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un escribano y 3 testigos. Podrá hacer las veces de escribano el respectivo juez letrado. Artículo 1022. El que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. Artículo 1023.
Lo que constituye esencialmente el testamento cerrado es que el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada, declarando de viva voz y de manera que el escribano y testigos le vean, oigan y entiendan, salvo el caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos. El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador. El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrado o se cerrará exteriormente, de manera que no puede extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta, bajo el epígrafe testamento, la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos, y el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Termina el otorgamiento por la firma del testador y de los testigos y por la firma y signo del escribano sobre la cubierta. Durante el otorgamiento estarán presentes, además del testador, un mismo escribano y unos mismos testigos, y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. Artículo 1024. Cuando el testador no pudiere entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado. El testador escribirá de su letra sobre la cubierta la palabra testamento o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando a lo menos su nombre, apellido y domicilio y la nación a que pertenece, y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente. Artículo 1025. El testamento cerrado es antes de recibir su ejecución, será presentado al juez. No se abrirá el testamento sino después que el escribano y testigo reconozcan ante el juez su firma y la del testador, declarando además si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acto de entrega. Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el escribano y los testigos instrumentales presentes reconozcan sus firmas y la del testador, y abonen la de los ausentes. No pudiendo comparecer el escribano o funcionario que autorizó el testamento, será reemplazado para las diligencias de apertura por el escribano que el juez elija. En caso necesario, siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del escribano y testigos ausentes, como en el caso del inciso cuarto del artículo 1020. Artículo 1026. El testamento solemne, abierto o cerrado, en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno. Con todo, cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1016, en el inciso quinto del artículo 1023 y en el inciso segundo del artículo 1024, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo. 3. Del testamento solemne otorgado en país extranjero. Artículo 1027. Valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero si por lo tocante a las solemnidades se hiciera constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó, y si además se probara la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. Artículo 1028. Valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero contar que concurran los requisitos que van a expresarse. Primero, no podrá testar de este modo sino un chileno o extranjero que tenga domicilio en Chile. Segundo, no podrá autorizar este testamento sino un ministro plenipotenciario, un encargado de negocios, un secretario de legación que tenga título de tal, expedido por el presidente de la República o un cónsul que tenga patente del mismo, pero no un vicecónsul. Se hará mención expresa del cargo y de los referidos títulos y patentes. Tercero, los testigos serán chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorga el testamento. Cuarto, se observarán los demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile. Quinto, el instrumento llevará el sello de la legación o consulado. Artículo 1029. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de delegación, llevará el visto bueno de este jefe, si el testamento fuera abierto al pie y si fuese cerrado, sobre la carátula. El testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y a fin de cada página. El jefe de delegación remitirá enseguida una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado al ministro de Relaciones Exteriores de Chile
el cual, a su vez, abonando la firma del jefe de delegación, remitirá dicha copia al juez del último domicilio del difunto en Chile, para que la haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. No conociéndose al testador ningún domicilio en Chile, será remitido el testamento por el ministro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago, para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe. 4. De los testamentos privilegiados. Artículo 1030. Son testamentos privilegiados: 1. El testamento verbal, 2. El testamento militar y 3. El testamento marítimo. Artículo 1031. En los testamentos privilegiados podrá servir de testigo toda persona de sano juicio, hombre o mujer, mayor de 18 años, que vea, oiga y entienda al testador y que no tenga la inhabilidad designada en el número 8 del artículo 1012. Se requerirá, además, para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan leer y escribir. Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 1013. Artículo 1032. En los testamentos privilegiados, el testador declarará expresamente que su intención es testar. Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin, y el acto será continuo o solo interrumpido en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No serán necesarias otras solemnidades que estas y las que los artículos siguientes se expresan. Artículo 1033. El testamento verbal será presenciado por 3 testigos a lo menos. Artículo 1034. En el testamento verbal, el testador hace de viva voz sus declaraciones y disposiciones de manera que todos le vean, le oigan y le entiendan. Artículo 1035. El testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne. Artículo 1036. El testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento, o si habiendo fallecido antes no se hubiere puesto por escrito el testamento con las formalidades que van a expresarse dentro de los 30 días subsiguientes al de la muerte. Artículo 1037. Para poner el testamento verbal por escrito, el juez de letras del territorio jurisdiccional en que se hubiera otorgado, a instancia de cualquiera persona que pueda tener interés en la sucesión, y con citación de los demás interesados residentes en la misma jurisdicción, tomará declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales y todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los puntos siguientes. 1. El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenecía, su edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente. 2. El nombre y apellido de los testigos instrumentales y la comuna en que moran. 3. El lugar, día, mes y año del otorgamiento. Artículo 1038. Los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos siguientes. 1. Si el testador aparecía estar en su sano juicio. 2. Si manifestó la intención de testar ante ellos. 3. Sus declaraciones y disposiciones testamentarias. Artículo 1039. La información de que hablan los artículos precedentes será remitida al juez de letras del último domicilio, y si no lo fuere el que ha recibido la información, y el juez, si encontrare que se han observado las solemnidades prescritas y que la información aparece claramente la última voluntad del testador, fallará que según dicha información, el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes, expresándolas, y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamento del difunto, y que se protocolice como tal su decreto. No se virarán como declaraciones o disposiciones testamentarias, sino aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvieran conformes. Artículo 1040. El testamento consignado en el decreto judicial protocolizado podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico. Artículo 1041. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República, y asimismo el de los voluntarios, rehenes o prisioneros que pertenecieran a dicho cuerpo, y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos, podrán ser recibidos por un capitán o por un oficial de grado superior al del capitán o por un intendente de ejército, comisario o auditor de guerra. Si el que desea testar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capellán
médico o cirujano que lo asista, y se hallara en un destacamento por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al del capitán. Artículo 1042. El testamento será firmado por el testador si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido y por los testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. Artículo 1043. Para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra, que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo, o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada. Artículo 1044. Si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado con respecto a él las circunstancias que habilitan para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiese sido otorgado en la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento. Artículo 1045. El testamento llevará al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, y será siempre rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante, el cual enseguida lo remitirá con la posible brevedad y seguridad al ministro de guerra, quien procederá como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1029. Artículo 1046. Cuando una persona que pueda testar militarmente se hallare en inminente peligro, podrá otorgar el testamento verbal en la forma arriba prescrita, pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro. La información de que hablan los artículos 1037 y 1038 será evacuada lo más pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga veces de tal, para remitir la información al juez del último domicilio. Se cumplirá lo prescrito en el artículo precedente. Artículo 1047. Si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberán observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1023, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designadas al fin del inciso primero del artículo 1041. La carátula será avisada como el testamento en el caso del artículo 1045, y para su remisión se procederá según el mismo artículo. Artículo 1048. Se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque chileno de guerra en alta mar. Será recibido por el comandante o por su segundo a presencia de 3 testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento. Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original. Artículo 1049. El testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario. Artículo 1050. Si el buque, antes de volver a Chile, arribare a un puerto extranjero en que hay un agente diplomático o consular chileno, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento exigiendo recibo y poniendo nota de ello en el diario, y el referido agente lo remitirá al Ministerio de Marina para los efectos expresados en el artículo 1029. Si el buque llegare antes a Chile, se entregará dicho ejemplar con las mismas formalidades al respectivo gobernador marítimo, el cual lo transmitirá para iguales efectos al Ministerio de Marina.